Desafío número 22. ¿Cuánto es? Veamos la actividad del libro. En parejas, analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente, respondan las preguntas. Artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre los 22.5 y 24 gramos. Analizando esta información del artículo 1, vamos a responder las siguientes preguntas. El inciso A nos dice: ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Analizamos la siguiente tabla de unidades de longitud. Nos dice que la principal unidad de longitud es el metro y las equivalencias nos dice que 1 kilómetro son 1000 metros, 1 metro son 100 centímetros y 1 centímetro vienen siendo 10 milímetros. Queremos saber cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito. Entonces, en la información anterior nos decía que mide entre 4.8 y 5.5 centímetros. Entonces vamos a convertir esos centímetros en milímetros usando esa tabla de equivalencia. Si 1 centímetro son 10 milímetros, entonces vamos a multiplicar por 10 los centímetros que mide el colibrí. Entonces tenemos que 4.8 por 10 vienen siendo 48 y 5.5 por 10 vienen siendo 55. Entonces el colibrí mide entre 48 milímetros y 55 milímetros. El inciso B nos dice: ¿cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Recordemos en la información que puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. Tenemos que saber que 1 kilo equivale a 1000 gramos y 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, si el colibrí pesa entre 2 y 2.7 gramos, vamos a multiplicar esos gramos por los 1000 miligramos para saber cuántos son. Y tenemos como resultado que el colibrí puede pesar entre 2000 miligramos y 2700 miligramos. El inciso C nos dice: ¿cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Bueno, si el colibrí gigante mide 25 centímetros, pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar esos 25 centímetros por los 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Y tenemos que el colibrí gigante mide 250 milímetros. Entonces, para saber cuántos milímetros más mide el gigante que el zunzuncito, pues vamos a sacar la diferencia que hay entre los 48 o 55 milímetros que mide el zunzuncito y los 250 que mide el grande, el cual nos da como resultado 202 milímetros más o menos de diferencia que tiene más el grande, el gigante. La siguiente pregunta, el inciso D, nos dice:
¿Cuántos miligramos más de lo que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Checando los datos del principio en el artículo 1, vemos que el gigante puede pesar entre 22.5 y 24 gramos. Aquí lo que tenemos que hacer es sacar el peso del gigante multiplicándolo por los 1000 miligramos que equivalen a 1 gramo y nos da como resultado que 22.5 gramos por 1000 miligramos son 22.500 miligramos y 24 gramos por 1000 miligramos son 24.000 miligramos. Ese es el peso del colibrí gigante. Y si nos vamos y checamos en su libro el inciso B, vemos que el peso del zunzuncito era de 2000 a 2700. Entonces, con eso vamos a sacar la diferencia que hay. A los 24.000 miligramos que pesa el colibrí gigante, le quitamos los 2700 que pesa el colibrí zunzuncito y nos da como diferencia 21.300 miligramos aproximadamente. El artículo 2 nos dice la población del mundo. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Y nos presenta, hay una tabla de los países, la población aproximada en millones de habitantes y el lugar que ocupa mundialmente. Con esta información vamos a contestar las siguientes preguntas, que nos dicen, ¿qué significa punto 5 en la población aproximada de habitantes de India? Tenemos ahí la información que India tiene 1241.5 millones de habitantes, por lo que 1241 antes del punto representan los millones y después del punto representan los miles. Quiere decir que el punto 5 vienen siendo 500.000. El inciso B nos dice, ¿a cuántos habitantes equivale el número .38 en la población de Brasil? La información de la tabla nos dice que Brasil tiene 192.38. Recordamos que después del punto son décimos, centésimos y milésimos, están los miles, entonces ese punto 38 vienen siendo 380.000. Las siguientes dos preguntas se las voy a dejar para que ustedes las respondan. Analicen la tabla y traten de responderla. Dice el inciso C, ¿a cuántos habitantes equivale el número .9 en la población de Rusia? Tenemos ahí la tabla que son 142.9. Checamos que después del punto son décimos, centésimos y milésimos. La completamos con los ceros que nos faltan y ahí tenemos la respuesta. Recuerden que son miles. Van a ser 900.000. Ustedes pónganlo ahí. ¿Cómo se escribe 900.000? Y por último tenemos que registren la población de México en la tabla. El número de la población de México viene en la información que leímos del artículo 2. Yo me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado este día. Espero que la información de este video les sea de gran utilidad. No olviden regalarme un like, compartir y suscribirse al canal. Gracias.